Hola, buenas noches, gente de Desafío Latam. Mi nombre es Carolina Bayona y a continuación les mostraré los pasos que realicé para resolver la prueba final del módulo 1 de SQL. En el primer requerimiento nos dan un modelo que tiene dos tablas. Una tabla es una tabla películas y la otra tabla se llama tags. Podemos ver que el modelo tiene una relación n a n de muchos a muchos y esto se puede observar dado el tipo de conector que tienen las tablas, que en este caso es de tres patitas. En el primer punto nos pide que revisemos el tipo de relación y que creemos el modelo correspondiente respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Procedemos a crear la tabla películas, en donde el ID es un entero y es nuestra primary key. Tenemos el nombre, que es un varchar con un límite de 255, y tenemos el año, que es un entero. Hacemos lo mismo con la tabla, creamos la tabla tags, donde tags es el ID, que es un entero, que es nuestra primary key. Tenemos el nombre, que tiene un varchar 32, y necesitamos necesariamente crear una tabla intermedia en donde nos relacione películas y tag. En este caso tenemos películas tag, películas-id, que es un entero, tags-id, que es otro entero, con nuestras primary key, que es película-id, y tag-id. Tenemos unas claves foráneas, que son película-id, que está relacionado con películas ID. Tenemos la segunda clave foránea, que es tag-id, que está relacionado con tags ID. Esto ya en el segundo punto nos pide insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces insertamos nuestras películas con los datos que se nos piden, que es ID, nombre, año y los siguientes valores. Entonces tenemos ahí las películas que son Interception del 2010, The Matrix del 99, Interestelar del 2014, The Good Father del 72 y Pulp Fiction del 94. También insertamos nuestros datos tag, que es ID, nombre, y los valores son Sci-Fi, como número 2 Action, como número 3 Drama, como el número 4 Crimen y el número 5 Aventuras. Nos pide pues relacionar los tags. En este caso la primera película está asociado a un tag, luego la primera película un segundo tag, la primera película el tag número 5, y tenemos dos películas asociadas a los tags. En este caso tenemos que 2 se relaciona con el tag número 1 y la segunda película con el tag número 2. Ya ahí. Colocamos la visualización de los datos. En este caso, pues estamos relacionando la parte izquierda de la unificación de los datos, que es películas-tag, con películas-id, y las vamos a agrupar en PID y PNombre. Ahí podemos observar la tabla en donde el resultado es que la primera película está, que es Inception, tiene asociados 3 tags, la segunda película, que es The Matrix, tiene asociados 2 tags, y las otras películas no tienen datos asociados, y entonces estamos mostrando 0. Ya aquí completamos el punto número 3. Vamos a seguir con el siguiente modelo. Es un modelo que tiene una relación 1-2-1. Se puede observar porque tiene 3 tablas. Una de ellas es pregunta, una intermedia que es respuestas y una que tiene usuarios. Podemos observar por el nivel de conector que tiene una salida de un punto, tiene tres patas la intermedia y tiene una, la que está, digamos que a un costado de esta. Entonces procedemos a crear pues nuestra base de datos, en donde tenemos crear la tabla, ¿cierto? En este momento estoy creando la tabla, que es de nuestro segundo modelo. Procedemos aquí a guardar los datos.
Salvamos. Y ya. Vamos a proceder a crear la tabla preguntas, que es, digamos que igual al ejercicio anterior, donde tenemos un ID que es un entero, que es nuestra primary key. Tenemos la columna preguntas, que tiene un varchar 55. Y tenemos nuestra columna respuesta. Ahí le colocamos el select from para que nos muestre que estamos haciendo pues correctamente el ejercicio. Y procedemos a crear nuestra tabla usuarios, que tiene un ID entero, que es nuestra primary key. Tenemos un nombre que tiene varchar 55 y tenemos la edad, que es un entero. Vamos a crear nuestra tabla intermedia, ¿cierto? Nuestra tabla intermedia, que en este caso tenemos un ID que es un entero, que es nuestra primary key. Tenemos la respuesta que tiene varchar 55, el usuario ID que tiene, que es un entero, y nuestras llaves foráneas, que es usuario-id, que está relacionado con usuario ID, y nuestra foreign key, que es pregunta-id, que está relacionado con preguntas ID. Luego, en nuestro punto número 5, tenemos que agregar 5 usuarios y 5 preguntas según la guía con sus limitantes. Entonces, insertamos la tabla usuarios con las columnas ID, nombre y edad con los siguientes valores. 1, Carolina, 25 años. El segundo es Juan, de 30. El tercero, Ana, 22. Cuarto, Pedro, 28. 5, Laura, 24. Y ahí podemos observar con el select from que están cargados los usuarios a la tabla. Finalmente nos pide también insertar como preguntas. En este caso insertamos las preguntas en las columnas ID, pregunta, respuesta correcta y values, en donde la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Y la segunda pregunta debe estar contestada correctamente por solo un usuario, y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. En este caso introducimos las preguntas, en donde 1, ¿cuál es la capital de Francia? Su respuesta correcta es París. La segunda pregunta, ¿cuál es el resultado de 2 más 2? Su respuesta correcta es 4. ¿Cuál es el color del cielo? En este caso azul, la respuesta correcta. ¿Cuál es la moneda de Japón? En este caso yen, es la respuesta correcta. ¿Quién escribió Don Quijote? Miguel de Cervantes. Las respuestas son correctas. Ahí podemos con el select from poder ver la tabla de las preguntas. La primera pregunta respondida correctamente por usuarios diferentes. En este caso coloqué 1, París, 1 de 1, 2, París, 2 de 1. Segunda pregunta respondida correctamente por un usuario. La tercera, cuarta y quinta pregunta respondidas correctamente. Y revisamos la entrada de los datos. Ya, estamos revisando. Eso pasó, revisamos, ya quedó entonces ok. Y seleccionamos pues para que nos muestre las respuestas. Entonces seleccionamos, corremos la clave y nos da que ya tenemos, por ejemplo, para este caso, tenemos que un usuario contestó París. El segundo usuario también tuvo 2 respuestas correctas. El tercer usuario contestó la tercera, cuarta y quinta pregunta pues respondidas incorrectamente para este caso. Y procedemos a revisar las entradas de los datos. Para el sexto punto, contamos la cantidad de respuestas correctas totales por usuario
independientemente de la pregunta. Esto corresponde al punto número 6. Corremos el código, en donde tenemos que Ana contestó una sola respuesta buena, Carolina y Juan, para este caso. Para el punto número 7, por cada pregunta, en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces procedemos a copiar el código y damos respuesta a esa consulta. En este caso corremos el código y nos da la respuesta correcta. 1, ¿cuál es la capital de Francia? 2 usuarios contestaron correctamente. ¿Y cuál es el resultado de 2 más 2? Un usuario contestó correctamente. Para la pregunta número 8, implementa un borrado en cascada en las respuestas al borrador de un usuario. Prueba implementada borrando el primer usuario. En este momento eliminamos la restricción de la clave foránea usando drop constraint, ya que no se había definido originalmente la opción de borrado en cascada. Agregamos nuevamente la restricción con la clave foránea usando add constraint y le redefinimos la opción del borrado en cascada con delete cascade. Corremos el código, observamos que está ok y eliminamos al primer usuario. Utilizamos la opción para poder observar los datos. En este caso vamos a crear una restricción que impida insertar a los usuarios menores de 18 años en la base de datos. Alteramos la tabla existente de usuarios agregando el campo email que debe tener la restricción de ser único. Usamos alter para especificar que vamos a modificar la tabla de datos usuarios. Agregamos la nueva columna y ahí especificamos que debe ser única. Con alter table, usuarios, adicionar columna, email, varchar único. Corremos el código y ahí podemos observar que está ok. Y ya en el punto número 10 alteramos la tabla, bueno, ya esa ya la hemos mencionado. Aquí seleccionamos nuevamente para que nos muestre la tabla que efectivamente ya se ha hecho la corrección del email, en donde ya nos aparece el nombre. Muchas gracias.